Uno, dos, tres. Hola a todos, mi nombre es Wendy Paola Cabrera y en esta tenemos una pequeña sesión del cual vamos a estar hablando de un tema que personalmente no me gusta mucho y no es porque no le vea nada de beneficio, pero no me gusta la forma en cómo hoy en día se está viendo ese tema sobre la inteligencia artificial y me acompañan dos personas más, Catherine Cabrera y Alison Cabrera. Entonces vamos a estar compartiendo nuestras diferentes opiniones sobre este tema y para poder complementarnos unas a otras sobre lo que nosotras opinamos. Y bueno, empezando por mi persona, yo puedo decir que, o las razones por las que yo considero que no es un tema que de verdad me fascine demasiado, no por lo que es o por lo que ha hecho o por lo que se ha visto que se ha logrado conseguir con la inteligencia artificial, pero viéndolo de una perspectiva un poco más de lo que ha venido limitándonos a diferentes personas, podemos entender de cómo la inteligencia artificial tiene muchísimas desventajas también. Considero de que hoy en día la inteligencia artificial tanto es un beneficio como también es una forma como nos logra perjudicar en diferentes áreas. Y en la área que tal vez yo quisiera verlo o la área donde yo más digo que no es una forma muy buena en la que se está utilizando, no en todo en general, sino que diferentes personas o diferentes formas en cómo las personas lo están utilizando y en el área educativa. Entonces, personalmente siento que la inteligencia artificial ha logrado limitarnos en ese sentido, en que estamos solamente viendo o esperando una respuesta inmediata por una computadora, dejando a un lado nuestro pensamiento, esa parte analítica que nosotros tenemos, porque poseemos una forma en cómo nosotros podemos analizar. Es cierto que muchas veces no se logra entender a grosso modo lo que alguien nos está explicando, ya sea el docente o lo que estamos tratando de entender. Y entonces venimos y nos limitamos a quererlo comprender por algo o que nos dé la respuesta una computadora. Entonces yo considero que en ese sentido la inteligencia artificial no es de mi agrado, no porque yo, sinceramente, yo nunca he utilizado ni me he familiarizado demasiado en sí con la inteligencia artificial. No es porque no quiera o porque no me guste, simplemente no le he visto una necesidad a este punto personalmente. Entonces, quizás porque no estoy en la escuela o ya no estoy estudiando temas que de verdad yo necesito. Sin embargo, considero que hay otras opciones. Hay muchas formas tradicionales que todavía siguen existiendo y que las sigo tomando de una manera como que esas son las que a mí me gustan y que son las que realmente pueden dejarme algo y las que me ayudarán a completar cualquier sea mi situación. Entonces, habiendo dicho esto, está también Katherine, que ella también trae su propia opinión con respecto a la inteligencia artificial y obviamente ella quiere compartirnos también. Muy buenas noches. Eh, bueno, mi punto de vista con respecto a lo que es la inteligencia artificial es un poco diferente, debido a que para mí, bueno, yo soy docente y en mi caso me ha beneficiado en el punto en el que yo trabajo ambos turnos, entonces en cuestiones de tiempo, pues estoy bastante limitada. Entonces, lo que ha hecho esta inteligencia artificial es pues ayudarme a organizar mi tiempo, ayudar a organizar ciertas clases para pues yo tener más accesibilidad y poderlas dar de una mejor manera. Aparte de eso, considero que ha sido bastante útil. Incluso hemos recibido capacitaciones nosotros de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial dentro del salón de clases. En cierta forma nos ayuda a planificar, nos brinda más ideas de cómo nosotros, diferentes estrategias que nosotros podemos implementar. Eh, Aparte de eso, pues nos brinda más información. Por ejemplo, nosotros podemos conocer o no ciertos libros, cierta información
ciertas actividades que nosotros podemos implementar en la clase para modo de hacer la clase un poco más dinámica. Entonces, eso nos brinda la idea de que nosotros no estemos solamente con las mismas actividades todo el tiempo. Entonces, nosotros podemos hacer que la clase sea diferente. Entonces, la inteligencia artificial nos ha ayudado a crear imágenes, nos ha ayudado a crear diferentes juegos para que los estudiantes, aparte de que reciben la clase en forma presencial, ellos luego puedan ir a practicar a su casa con un juego pues que sea creado y sea basado en la clase ya de una forma personalizada. Entonces, desde mi punto de vista, pues bien ve más a ser una ventaja por el hecho de que nos ha ayudado a nosotros como maestros a tener más ideas, a dejar volar más nuestra creatividad y a organizarnos un poco mejor. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, Katherine, por tu aporte. Y de verdad que sí, considero que tu punto de vista, en el sentido que tú eres una docente, logro entender de esa forma en cómo logra ser un beneficio, una ventaja, una herramienta más a tu forma de enseñar y que te permite de una manera más creativa lograr tener un contacto mucho más eficiente con tus alumnos. Y como, bueno, una de las herramientas que yo conozco que es el ChatGPT, que es uno de los cuales ha sido, creo, uno de los más comunes que nosotros conocemos, o los que yo he escuchado, que es bastante común hoy en día por los estudiantes, que es la forma en cómo ellos se comunican para poder entender o comprender o encontrar una respuesta sobre alguna tarea, alguna actividad que se les ha dejado a los estudiantes. Y en sí, bueno, sí se logra entender que sí la inteligencia artificial trae ese beneficio, pero sigo con mi pensamiento de que tiene su beneficio, pero también tiene una parte muy, muy contradictoria. Y bueno, también está Alison con nosotros, que ella nos va a compartir, es una estudiante de bachillerato, y ella nos va a dejar saber cómo a ella le ha llegado la inteligencia artificial y cómo es el efecto que ha tenido en sí esta herramienta para ella. Alison. Yo como estudiante, desde que se ha implementado la inteligencia artificial, lo he utilizado, pero para tener un mayor conocimiento sobre mis clases y sobre las materias que se han implementado, porque en algunos casos, algunos maestros no tienden a tener una mayor explicación y los alumnos se quedan con la duda de qué fue, qué pasó con eso. Por eso mismo, la inteligencia artificial nos ayuda a tener un mayor conocimiento y tener algunas ideas de algunos proyectos. Por eso a mí, eso me ha ayudado demasiado, porque anteriormente yo he tenido que hacer proyectos y me he quedado sin ideas y la inteligencia artificial ha estado ahí para poder ayudarme. También con algunos temas que yo he tenido interés para conocer más, me ha ayudado también. Y eso sería, por mi parte, yo pienso que es una gran ventaja mayormente para los estudiantes, porque son los que más ayudan en sus materias. Ok, entiendo. Muchas gracias, Alison. Y bueno, en sí, puedo con todo lo que yo he podido entender por parte de esos dos puntos de vista, es sobre que sí, hay que entender de que la forma de vida de hace como 10 años atrás, que es cuando yo estaba en bachillerato, no es la misma. Entonces, logro entender que sí, la inteligencia artificial ahora se ha vuelto parte de nuestra vida, para bien o para mal, de que hay que saber cómo nos debe, cómo tomarle ventaja. Así como ella decía de que es cierto que a veces los docentes se quedan solamente con una pequeña parte que es lo que ellos dan al estudiante, entonces queda por parte del estudiante seguir investigando, pero también los métodos y las formas tradicionales no deberían de desaparecer, en el sentido de que sí también hay otras fuentes de información donde también se logra encontrar ese tipo de información de una manera un poco más amplia. Entonces, en sí puedo entender de que la inteligencia artificial puede ser una ventaja y que depende mucho de nosotros, de cómo nosotros la utilicemos y ese beneficio que nos va a dar a nosotros personalmente.
Así que yo le agradezco a Katherine y a Allison por haber estado conmigo en este pequeño tema, en esta charla que hemos tenido con respecto a la inteligencia artificial. Y pues bueno, dependerá de cada uno de nosotros el seguir creciendo, informándonos y tratando cada día de seguir teniendo una forma nueva de cómo entender cómo va nuestra sociedad avanzando. Así que yo les agradezco a ambas por haberme acompañado en poder compartir conmigo este tema y les agradezco y gracias a todas las personas que están escuchando. Feliz día.